Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué. Lo vamos a hacer esta mañana. En el libro de Josué, en el capítulo número 7. Libro de Josué, capítulo número 7. Sean bienvenidos todos a su iglesia. Esperamos que usted se sienta en familia, en casa, y además gozoso de estar acá juntos. Amén. Capítulo número 7 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo número 10, y dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Amén. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, cierra sus ojos. Gracias por esta mañana que nos regalas, por traernos a tu casa, Señor, porque tú eres el que pones y nos das la energía, la fuerza, la voluntad para estar acá, Señor. Sabemos que hay múltiples necesidades, Señor, que tu pueblo está pasando, situaciones adversas, situaciones complejas, Señor. Tú las conoces, cada una de ellas, problemas familiares, problemas emocionales, problemas de salud, Señor, los ponemos delante de ti esta mañana, Señor. Que tú restaures cada uno de aquellos que están pasando un quebranto de salud, lo ponemos en tus manos. Que tú obres, que haya una restauración, Señor, en ese órgano dañado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Espíritu Santo, le pedimos que nos traigas tu palabra, nos traigas tu consejo y que estés con nosotros durante estos momentos. Gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos.
En el capítulo número 6 del libro de Josué, hermanos, encontramos cómo este pueblo del Señor venía conquistando las tierras que el Señor les había prometido. Y dentro de estas conquistas encontramos en el capítulo número 6 el caso de Jericó, cómo esta ciudad fue conquistada, cómo Dios obró milagrosamente, la forma en que Dios utilizó para que esta ciudad de Jericó fuera conquistada por el pueblo del Señor. Ahora, dentro de los requerimientos, dentro de las exigencias de parte de esta conquista del caso de Jericó, había sido de parte del Señor de que no se podía tomar nada de lo que se había conquistado, ni oro, ni plata, ni mantos babilónicos, ni nada por el estilo. O sea que no se debía de tomar despojos. Ahora, recordemos que el caso de Jericó, en este momento Jericó era una nación muy enriquecida, a tal grado de que se habla de las cantidades de oro. Usted sabe que el oro siempre ha tenido un valor preciado en el antiguo tiempo como en el tiempo de ahora. Y realmente era una exigencia, una demanda de parte de Dios que había que valorar también. Había que tener carácter para no poder tocar todo esto. Pero se dice que dentro de esta conquista, Acán era parte del ejército y resultó que no soportó la tentación y tomó parte de los despojos de Babilonia. Algunos mencionan que la cantidad de oro y de plata que tomó, estaríamos hablando de un promedio de unas 2 o 3, de 2 a 5 libras, de 2 a 5 libras de oro. Para que podamos tener una idea de lo que Acán tomó en oro, hoy contemporáneamente la onza de oro está en un promedio de unos $1,000. 16 onzas son 1 libra. Entonces estaríamos hablando de que este oro que él tomó tendría un valor hoy contemporáneamente en el mercado alrededor de $100,000. Como que usted vea $100,000 tirados y no los toque. Eso es el equivalente, solo el oro, no se diga la plata que tomó Acán y no se diga los mantos babilónicos, el precio. O sea que había que tener carácter, hermanos. No era una situación tan así como a veces lo planteamos nosotros. Era algo que tenía un sumo valor, más que procedía de esta nación, que era una nación poderosa y era una nación que sus mantos babilónicos eran sumamente codiciados en aquel entonces. Ahora, la codicia lleva a Acán a tomar esto, a esconderlo, a guardarlo, y resulta que el pueblo del Señor estaba conquistando toda la tierra prometida, y resulta que la siguiente ciudad a 15 kilómetros era la ciudad de Jai, y esta ciudad se manda una inspección, y en esta inspección que se hace se dan cuenta de que no había necesidad de usar todo el ejército, y se enviaron un promedio de 2,000 a 3,000 hombres de parte del ejército del Señor, del pueblo de Israel, para que esta tierra pudiera ser conquistada. Pero resultó que estos 2,000 a 3,000 soldados que fueron enviados fueron vencidos. Y no solamente fueron vencidos estos soldados del pueblo del Señor, sino que vinieron con muerte. En ese desenlace hubieron 36 bajas,
36 muertos. Y no solamente 36 muertos, sino que fueron perseguidos hasta una ciudad cercana, a tal grado de que fueron humillados, hubieron muertos, hubo fracaso, y todo esto fue una situación inexplicable en este momento que sucedió. Ahora, toda esta situación y todas estas bajas, viene Josué y viene a hacer una reflexión. Esto es sumamente importante, porque Josué no se queda con este golpe y con estas muertes, sino que hace una reflexión y viene la palabra del Señor a decirle que el origen de este fracaso y de esta situación, de esta derrota, había sido que le habían fallado al Señor. Había una persona que le había fallado al Señor, una familia que le había fallado al Señor, y que el origen de este mal y el origen de estas muertes era esa situación que habían cometido. Ahora, vemos cómo Josué tiene que el desenlace para poder encontrar a esta persona culpable, para poderla ubicar. Después de esto de ubicarla, vemos cómo Acán tiene que enfrentar la muerte, es apedreado, y vemos el triste desenlace de esta situación, que es una situación de muerte para toda esta familia de Acán, sus hijos, su esposa, sus familiares, eran parte de lo que había estado sucediendo y habían sido cómplices de esta situación que ellos habían tomado. Ahora, al ver todo esto, hermanos, vemos una situación de fracaso, de tristeza, y es lamentable, pues, es lamentable porque hay muerte aquí, ¿verdad? Ahora, póngase a pensar, siempre que hay un muerto es una cosa triste. Ahora póngase a pensar 36 muertos y además esta familia. Ahora, al ver toda esta narración de esta historia, esta parte para poderla comprender, vemos, hermanos, que esto debe de traernos siempre a una reflexión en nuestra vida, porque este tipo de situaciones son las que hoy continuamente el pueblo del Señor estamos sufriendo y estamos pasando. De por sí, hermanos, la vida es difícil. El venir a la vida, venir a la existencia, es difícil, es complicado. Vea, si usted analiza la vida conlleva retos, conlleva adversidades, y muy pocas veces uno está satisfecho. Muy pocas veces uno está contento en la situación en la que está. Pero cuando uno revisa la guía, el caminar sobre la tierra, ve las diferentes adversidades que como seres humanos debemos de pasar. Muchas veces nos enfrentamos a divorcios de los padres, de las familias. Los hijos se enfrentan a escaseces, a pobrezas. Debemos de enfrentarnos a situaciones de violencia. Nos enfrentamos a situaciones difíciles, sumamente difíciles en la vida de las familias. O sea, la vida no es tan fácil, las cosas no son tan fáciles, pero hay algo que lo empeora, hay algo que lo hace sumamente más difícil, y esto que lo hace sumamente más difícil es el pecado. Si la vida ya es difícil, entonces el pecado viene como a agravar toda la situación. Y es ahí en donde el ser humano entra en un caos. Es ahí en donde el ser humano entra en desesperación. Es ahí en donde el ser humano entra en una situación compleja, interior y exterior.
en muchas áreas. Ahora, todo esto el Señor Dios lo comprende, porque Él estuvo en un cuerpo igual al de nosotros y sabe todas las complejidades y todas las dificultades que el creyente y la iglesia, el ser humano enfrenta. Entonces el Señor, para evitar que su iglesia, los hijos de Él, enfrenten y aligerar la carga y que la carga sea más fácil de llevar, Él exige, Él pide, el Señor le pide a su pueblo que no se contamine con el pecado, que su pueblo se mantenga al margen del pecado, que su pueblo se mantenga exento del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, trae fracaso a la vida. Porque el pecado empeora las cosas. Porque el pecado trae situaciones en donde la persona la lleva al punto del colapso. Entonces, la exigencia del Señor para la iglesia, para el pueblo de Él y para la humanidad es que nos mantengamos fuera, que nos mantengamos en la obediencia de Él. Ahora, el pecado es aquello que es la norma del Señor, es la voluntad de Él, la voluntad del Señor. Hay muchas interpretaciones, pero lo vamos a manejar de esta forma. Es esa voluntad de Dios. Él tiene una voluntad para cada uno de los que estamos acá, para su pueblo. Pero cuando yo estoy fuera de esa voluntad, entonces caemos en el pecado. Entonces, y la consecuencia del pecado es que trae dolor, trae muerte, trae fracaso a la vida, trae todo esto que vemos acá que le sucedió al pueblo de Israel. Le trajo muerte, le trajo fracaso, no pudieron hacerle frente a sus enemigos, sufrieron una humillación, una derrota. O sea, todo esto es lo que Dios le quiere evitar a la iglesia y a sus hijos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Pero es ahí en donde nosotros como hijos y como creyentes y como pueblo del Señor debemos de estar constantemente revisando nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque por eso le digo, la vida es difícil, pero cuando nos alejamos y entramos en desobediencia al Señor, o sea, la vida se vuelve todavía más difícil. Y entonces es ahí en donde empiezan a aparecer los fracasos en la vida. Es ahí en donde empiezan a aparecer los golpes en la vida. Es ahí en donde empiezan a aparecer este tipo de situaciones que le aparecieron al gran pueblo del Señor, a los hijos del Señor. Le viene la muerte de 36 bajas, le viene el fracaso, le viene todo esto que le vino al pueblo de Israel por esta derrota, por este fracaso. Y todas estas situaciones son las que nosotros debemos de evitar, porque usted y yo tenemos ideales, tenemos metas, tenemos un punto en donde nosotros queremos alcanzar y de llegar. O sea, si yo le hago una pregunta a usted, hermano, ¿usted dónde quiere llegar? Usted me va a decir, hermano, yo quiero llegar allá, yo quiero llegar allá. ¿Verdad? Pero la situación es que jamás vamos a poder llegar a ese destino si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos mantenemos en la voluntad del Señor, no vamos a poder llegar a ese ideal, a esa meta, a ese sueño, a esa vida eterna. No vamos a poder. ¿Por qué? No vamos a poder porque el pecado, la desobediencia, trae el fracaso a la vida. Trae fracaso a la vida, trae muerte. Usted ve cómo Adán al principio, usted ve cómo ese mundo de Adán era un mundo ideal. O sea, no existía la muerte. Usted ve en el libro de Génesis, no existía la muerte,
O sea, solo póngase a pensar un lugar en donde no exista la muerte. Estupendo. O me va a decir usted que usted se quiere morir. O sea, un lugar en donde no existía la muerte, pero un lugar en donde se podía comunicar uno con el Señor. O sea, uno hablaba, así como estamos hablando directamente con el Señor, así como hablamos nosotros con una persona, el ser humano se podía comunicar con Dios, podíamos hablar con Él. Póngase a pensar esa comunicación directa. Ahora ya no podemos hablar con el Señor, sino que es a través del Hijo de Dios que nosotros nos acercamos a Él, porque estamos manchados del pecado. Entonces es ahí en donde usted puede ir viendo un mundo en donde no había pobreza, un mundo en donde, o sea, realmente todas las bondades de ese mundo, pero usted ve todo lo que vino a hacer el pecado. O sea, vino a arruinar la tierra, vino a traer corrupción. O sea, ¿sabe usted por qué debemos de morirnos nosotros? ¿Por qué usted debe de morir y yo debemos de morir una vez? Por ese origen, por el pecado, por esa situación. O sea, usted ve cómo el pecado trae fracaso, trae muerte, o sea, todas las enfermedades que el ser humano está viviendo hoy contemporáneamente, el origen no es que Dios pone enfermedades. Dios no pone enfermedades, sino que el origen de todas las enfermedades es el pecado. Esa muerte que empezó a partir de ese momento. O sea, el origen de todas estas situaciones son del pecado. Entonces es ahí en donde usted puede ver los estragos, los fracasos que vienen a la vida cuando el pecado reina, cuando el creyente no se cuida, cuando el creyente traspasa los límites. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta mañana. Y usted ve en el libro de Génesis los estragos que nos trajo el pecado como humanidad. Ahora lo vemos acá. Al pueblo de Israel le trajo fracaso, le trajo derrota. Los enemigos se burlaron, le trajo muerte. Pero es ahí en donde usted y yo, miren, yo soy de la idea esta. Yo soy de esta idea. A mí me encanta identificar el origen de mis fracasos. Yo soy amante de eso. O sea, cuando vienen fracasos a la vida, uno no debe de quedarse solo con el golpe. Uno no debe de quedarse solamente sobándose, sino que uno debe de intentar analizar cuál es el origen, porque ahí hay mucha sabiduría en el origen. Entonces, cuando han venido fracasos a mi vida, entonces yo digo, ¿por qué vino esto? Pero no solamente por qué vino, porque esto, y le empiezo a seguir la ruta, y la ruta va por acá. Es que aquí tomé una mala decisión, y esta mala decisión la tomé por esto otro. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué debe de hacer uno eso? Porque a eso se le llama la mejora continua. A eso se le llama el lograr ubicar para no volver a cometer el mismo error, para no volver a tropezar con la misma piedra. Eso que dicen que uno tropieza con la misma piedra cuando uno no la remueve, eso es muy cierto. Yo recuerdo de una ocasión en donde había una piedra, y esa piedra me tropecé en esa piedra. Y recuerdo de que debido a que me tropecé en esa piedra, dije, no la moví la piedra. Pero recuerdo que allá a los meses pasé por el mismo lugar, pero la segunda vez esa piedra me botó. O sea, así es. O sea, el origen de nuestros fracasos uno debe de analizarlos. Y entonces uno debe de saber y darse cuenta que esa piedra debe de ser removida, porque esa piedra la segunda vez no solamente te va a botar, sino que te va a matar. Entonces el creyente debe de saber su origen, ese origen del mal. Entonces uno debe decir,
esta situación viene por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando uno logra identificar las causas por las cuales vino X derrota en mi vida, entonces yo voy a mejorar, yo voy a cambiar. Y ya sería ser torpe volverla a cometer el mismo error. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ya sería ser muy torpe volver a cometer el mismo error. Entonces es ahí en donde uno debe de saber los fracasos en mi vida, cuál es su origen. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué ha llegado este fracaso? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Entonces, cuando uno empieza a darle respuesta a este tipo de interrogantes en mi vida, entonces vamos a ir identificando muchas cosas en nuestra vida. Y vamos a ir evitando golpes, vamos a ir evitando fracasos, vamos a ir evitando un montón de fracasos en la vida que se originan porque no analizamos sus orígenes. Y usted ve acá, Josué va y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir 36 personas, 36 familias enlutadas? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Mira, y viene la palabra del Señor y dice: mira, es que el problema de este fracaso es que Israel está distanciado, ha tomado el anatema. Hubo una persona que ahí en Babilonia agarró oro, agarró plata y agarró esto otro. O sea, están en pecado, y como están en pecado viene la derrota. Y le voy a decir algo más: yo ya no voy a estar con ustedes si ustedes siguen en esa condición, le dice el Señor a Josué. Y por eso es que Josué viene y tiene que ubicar al personaje que había fallado. ¿Por qué? Porque Josué no estaba contento con 36 muertos. Porque Josué sabía que si se seguía así no iban a poder terminar la conquista de la tierra prometida. Es ahí en donde usted debe de saber que si usted y yo continuamos de esta misma forma, usted no va a poder llegar a sus metas. Usted no va a poder llegar a sus sueños. Usted no va a poder llegar a sus ideales si usted no identifica los elementos y los factores que nos traen fracaso a la vida. Si usted no los identifica, no va a poder culminar sus sueños. Entonces va a llegar a los 60 años, va a llegar a los 70 años lleno de fracasos, con 4 matrimonios, con situaciones que usted dice: ¿y por qué pasó esto? Mi vida se me acabó, la vida se me esfumó, se me fue la vida. ¿Y qué pasó? Pero lo que sucedió fue que no hicimos un alto cuando había que hacer el alto. No identificamos el momento en donde había que identificarlo. Y a veces entonces le echamos la culpa al Señor. Y le echamos la culpa: Señor, tú eres el culpable. Tú eres el culpable de esta pobreza. Tú eres el culpable de esta enfermedad. Tú eres el culpable de esta situación. Tú eres el culpable de este problema familiar. Tú eres el culpable de estos hijos. Y empezamos a descargar las culpas en el Señor. Y es ahí en donde mucha gente que estuvo en las iglesias se vuelven blasfemos. Es ahí en donde mucha gente que estuvo en las iglesias se vuelven ateos. ¿Por qué? Porque piensan que el propósito de Dios y la intención de Dios es tenernos coyol quebrado, coyol comido, tenernos en fracaso, tenernos en la ruina para podernos tener dominados. No, ese no es el propósito del Señor en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros vayamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios no se complace que tú vivas en pobreza. Dios no se complace que no tengas para la sal. ¿Tú crees que Dios se ríe con esa situación? El problema es que nosotros somos tan orgullosos que creemos que estamos bien cuando no estamos bien. Y es ahí en donde Dios quiere que uno reflexione y entienda, como dijo Josué: nos han matado 36 hombres. Nos han matado 36 hombres. Esto no es normal. Esto es fracaso. Esto es derrota. ¿Y por qué ha venido esta derrota?
la derrota ha venido porque hay pecado en Israel. Entonces, pero no era para sacarle los trapos al sol, era para que el pueblo enmendara el error. O sea, Dios te trae a la iglesia, Dios nos trae a la iglesia no para sacarnos los trapos al sol, sino para que uno corrija, para que uno mejore, para que uno cambie el rumbo, porque Él no quiere que mueras en esa situación. Él no quiere que te condenes. Él no quiere que te condenes. Él no quiere que mueras en pobreza. Él no quiere que mueras sin una medicina. Él quiere que tú seas una persona de éxito, de bendición, de triunfo, de victoria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero tú ves acá, ¿qué ves? Un fracaso para el pueblo de Israel. Un fracaso para el pueblo de Israel. ¿Qué vemos hoy contemporáneamente? Y con esto vamos finalizando y vamos terminando. ¿Qué vemos hoy contemporáneamente? Ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos al fracaso. Ya nos acostumbramos a andar sin nada en la bolsa. ¿Y sabes qué hacemos? Somos buenos para echarle la culpa a la gente. ¿Sabes qué hacemos como buenos salvadoreños? Cuando uno no tiene nada en la bolsa, ¿qué hace? Es que yo vivo en un país pobre. Todo el mundo dice que está malo. Bueno, está malo. El gobierno, el pobre gobierno es el culpable de nuestras pobrezas. Levanten la mano los que creemos eso. No la levanten. Y entonces le empezamos a echar la culpa al gobierno. Y el pobre gobierno es el que tiene que aguantar. Él es el culpable. Él es el culpable que yo no tenga trabajo. ¿Verdad? Él es el culpable de que yo no tenga para darle comida a mis hijos. Este gobierno es el culpable que no me da trabajo. Y empezamos a echarle la culpa al gobierno. Y empezamos a echarle la culpa a la gente. Y entonces otros vienen y dicen: no, la culpa de esto es que mi tata y mi nana no me dejaron nada. Desgraciados. Si mi tata me hubiera dejado algo, yo no estuviera aquí. A mí me hubiera ido bien. El pobre tata y la nana es la culpable de las pobrezas. Esta situación, esta mujer es la culpable. Este hombre es el culpable. Este otro es el culpable. Mis hijos son los culpables. Pero pocas veces usted encuentra una reflexión en la gente. En el mismo pueblo del Señor, muy pocas veces usted dice y encuentra una persona y diga: aquí nadie es culpable de nada. Aquí el único culpable soy yo. Soy yo. Y en eso admiro a Jonás. Porque Jonás, usted ve, empezó el barco a sacudirse. Empezó el mar a ponerse embravecido. Y aquellos hombres estaban miedosos. Pero usted ve, y en eso se admira a Jonás. Jonás sabía que él era el culpable, que ese mar y esa barca se estremecía. A tal grado que le dice a los hombres, señores, échenme al mar. Igualito a nosotros. Señores, échenme al mar, tírenme, porque yo soy el culpable. Y si no me tiran, se van a morir, porque yo temo a Dios. Y esta situación ha venido porque yo ando huyendo de Dios. Y usted ve qué hombre más valiente que le dice a esos hombres: tírenme al mar, y no se pone a llorar. Y dice: lo tiran al agua. No fue de broma, lo tiran al agua, al mar, bravo. Y eso es admirable, porque él estaba consciente que ese terremoto, que ese fracaso, que esa situación había llegado a ese barco porque él era el culpable. Pero usted ve que cuando él se echa la culpa porque él era el culpable, porque andaba en desobediencia, andaba alejado,
Usted ve la misericordia de Dios en su vida. En la vida de Jonás, Dios envía un pez para que ese hombre no se muera, un pez sin hambre para que no lo mastique y que lo meta en la panza de ese pez para que sienta como que está en el infierno y pasarlo un remolino. Pero vea toda la misericordia de Dios cuando ese hombre aceptó su derrota, aceptó su culpa, aceptó su pecado. Usted puede ver la misericordia del Señor en la vida de Jonás. Pero eso usted no lo ve hoy contemporáneamente con la gente, con el mismo pueblo del Señor. Usted no ve eso. Usted ve la gente echándole la culpa, como le digo, al gobierno, al otro, a este otro, a aquel, menos a que yo estoy mal, a que yo estoy alejado. No hay esa sinceridad. Entonces, como no hay esa sinceridad, entonces es ahí en donde vienen los fracasos a la vida, vienen las muertes a la vida, vienen los golpes a la vida. Cuando es tan fácil, cuando es tan fácil, es tan fácil. Yo siempre lo he dicho, vaya, tenés grandes problemas en el matrimonio, con esa mujer que ya no la aguantás o con ese hombre que ya no la aguantás. ¿Vea? Pero decime, ¿cuántas veces oraste por esa mujer? ¿Cuántas veces te pegaste, te viniste un par de vigilias para orar para que el Señor te la diera? Ninguna. Ninguna. No viniste a ninguna vigilia a pedirle al Señor que te la diera. Te fuiste porque te gustaban las piernas, te fuiste porque te gustaban los ojos, te fuiste porque te gustaba la cara, te fuiste porque te atraía. Pero no lo reconoces. Y entonces, ¿ella es la culpable? No, no es la culpable. Es uno el culpable. ¿Por qué? Porque yo no le pedí la dirección a Dios. Entonces fuera más fácil decirle al Señor: Señor, mira, cometí este error, me fui por las piernas, me fui por los ojos, me fui por esto, me fui por esto otro. Señor, te pido que tengas misericordia de mi matrimonio, de mis hijos. Tené misericordia, dame paciencia, dame paz, Señor. Cambia a esta mujer, pero ayúdame a soportarla, porque yo, Señor, yo me fui por mis sentimientos. Pero eso usted no lo ve. Usted no ve esa sinceridad. Siempre no, yo no tengo nada que ver. Este problema, Señor, si no me respondes este problema de la mujer, ya no sigo en la iglesia. Gran joya. Si no me respondes este problema de los hijos, Señor, este es su último domingo. Bueno, vas a llegar, este es tu último domingo y Dios no te va a responder. Y el problema, te lo voy a decir, va a venir un fracaso. Ya te llegó a la vida un fracaso, va a venir otro, va a venir otro, va a venir otro, y vas a llegar a los 70 años pobre, enfermo, sin la vida eterna, golpeado de la vida, amargado, infeliz. ¿Pero por qué? No porque Dios quiso, sino porque no te diste cuenta que el origen de todos nuestros fracasos fue el pecado en nuestra vida. Y el pecado trae fracaso a la vida. Te lo voy a poner así. ¿Cómo Dios te va a bendecir así en fornicación? ¿Cómo? Estos mensajes no los vas a escuchar en ninguna parte. ¿Sabes por qué no lo vas a escuchar? Porque la gente está interesada, los pastores están interesados en sobarte la leva. Pero aquí no estamos interesados en sobarte la leva. Aquí estamos interesados en predicarte la palabra y que entiendas de qué me sirve a mí darte una palmadita y sobarte el lomo y decirte: hermanito, no se preocupe, todo va a salir bien, cuando eso no es real.
Cuando eso no es real, tenés los hijos con problemas, la mujer te está dejando, no tenés para las tortillas, no es real. ¿Para qué te voy a sobar la leva? Es mejor que te diga la causa del problema. La causa del problema es que estás alejado del Señor y necesitas pedirle perdón al Señor. ¿Para qué te voy a decir, hermano, no se preocupe? Salga a pelear y usted va a tener victoria. Y me crees y te vas con el gran positivismo. Y allá en la semana te empiezas a dar cuenta de que en vez de ir creciendo vas para atrás. Te empiezas a dar cuenta de que eso no es real. ¿Por qué no es real? Porque hay fracaso, porque están habiendo golpes en la vida. Pero es mejor que se te diga, mira, el problema y el origen de nuestros fracasos, aquí lo puedes ver. En Adán fue el pecado. En el caso de este pueblo del Señor, el fracaso de este pueblo fue el pecado. Se habían alejado, estaban en desobediencia. Entonces esto trajo 36 bajas, 36 familias adoloridas por la muerte. El origen de nuestros fracasos es el mismo, hermanos, es el mismo. O sea, el gobierno no es el culpable de nuestras pobrezas. El gobierno no es el culpable de nuestros achaques. El gobierno no es culpable de nada, ni nadie, ni tus papás, ni tu mamá, ni el gobierno, ni tu tío, ni el país, sino el problema es que nos hemos alejado del Señor. Y si estamos alejados del Señor, va a venir un fracaso. Hoy estás viviendo uno, pero más tarde va a venir otro más fuerte, va a venir otro más fuerte, va a venir otro más fuerte, y vas a llegar a un punto de colapso. Pero por eso el Señor te habla a tiempo y te dice, mira, el origen de tus fracasos es la desobediencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedirle misericordia al Señor esta mañana. Tú lo que necesitas no es pisto. Tú lo que necesitas es que Dios esté en tu corazón, que estés en obediencia. Y entonces decía yo, ¿cómo el Señor te va a bendecir? ¿Cómo el Señor te va a bendecir si estás en fornicación, no te quieres casar? ¿Cómo? ¿Cómo el Señor te va a bendecir si estás enemistado con tus padres? Tú que eres hijo y no les hablas. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Eso es pecado. ¿Cómo Dios te va a bendecir si le pegas esas grandes golpeadas a la mujer? Y la mujer por respeto no te envía a la cárcel y por miedo. ¿Cómo Dios te va a sacar adelante después de esas grandes ultrajadas que le pegas a tu esposo? ¿Cómo? ¿No miras cara de mártir que tenemos? Vean en la cara a los hermanos acá, cara de mártires, santos varones del Señor. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? No hay forma, hermanos. No hay forma. O sea, las victorias no pueden venir sobre una vida en pecado. Las victorias no pueden venir sobre, ay, hermano, pero a don fulano le está yendo muy bien. Sí, pero eso es temporal. Porque todo eso proviene del enemigo, no proviene de Dios. Porque las bendiciones que provienen de Dios son las estables, hermano. Si usted no mira todos esos famosos, todos esos cantantes famosos, grandes millonarios, pero ¿de qué les sirve? Llenos de droga, llenos de orgía, llenos de pecado, sin vida eterna. Pero las bendiciones de Dios son estables. Cuando Dios bendice la vida, hay estabilidad, hay paz, hay gozo, hay armonía en las familias. No compares uvas con peras. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y entonces, ¿cómo vas a poder salir adelante si no te pones a cuenta con el Señor? Admirable, Jonás. Señores, aquí estoy, yo soy. Tírenme.
No, 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 no. Y los hombres con miedo y decían, no vaya a ser, vamos a matar a este hombre con tirarlo, porque lo estaban matando. Tírenme al agua, señores. Yo soy el culpable. Tírenme. Yo soy el culpable de esta derrota. Yo soy el culpable de esta situación. Valiente. Me encanta ese personaje. En ese punto me encanta porque no le está echando la culpa a su papá, a su mamá, a no sé quién, a no sé cuánto. No, yo soy el culpable. Yo soy el culpable, señores. Aquí estoy. Yo he sido rebelde. Yo he sido terco. ¿Cuántas veces Dios me dijo que me fuera a Tarsis, a Nínive? ¿Cuántas veces y yo no me fui, sino que agarré para el otro lado? Yo soy el culpable. Tírenme al agua. Estoy dispuesto a morir. Pero vea usted, eso no aflora ahora. Hoy todo el mundo es culpable menos yo. Y es ahí en donde uno debe tener mucho cuidado. Si uno no reflexiona el origen de nuestros males y el origen de nuestros fracasos, vamos a seguir de golpe en golpe. Vamos a seguir de fracaso en fracaso. Y vamos a llegar a una edad adulta lleno de amargura, lleno de fracasos, y se nos acabó la vida en la infelicidad. ¿Por qué? Porque nunca entendimos que había que analizar y que Dios no tenía ese propósito para nuestra vida, sino que el propósito de Dios para nuestra vida era que nosotros saliéramos adelante. Dios no. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Adán? ¿Cuál era el propósito de Dios para con Adán? En ningún momento el propósito de Dios era, le voy a trabar una enfermedad. No, Dios lo hizo sin enfermedad, pero fue el pecado que nos trajo las enfermedades. O sea, todas las enfermedades, como le decía, son origen del enemigo, del diablo, de la corrupción del ser humano. Dios no pone enfermedades. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y es ahí en donde nosotros debemos de saber identificar el factor que me está trayendo fracaso. Es el alejamiento. La rebeldía es fracaso. La rebeldía es pecado. ¿Qué le dijeron a Saúl? Es mejor ser obedientes que te pongas a hacer un montón de holocaustos. Mire, es tan sencillo esto, hermanos. Es tan sencillo. Entonces, ¿uno qué debe de hacer? ¿Estoy en sujeción con mis autoridades? ¿Quiénes son tus autoridades? ¿Tus padres? ¿Tus autoridades espirituales? Es que yo, ¿para qué tengo que andarle pidiendo permiso a este hombre? Esas son rebeldías. Y dice el hijo, ¿y yo por qué tengo que estarle dando cuenta a este señor y a esta vieja? Es que no es que tienes que estarle dando cuenta. Ese es el designio de Dios. Y el designio de Dios, que ese papá, esa mamá es tu autoridad, y te guste o no te guste, tenés que estar bajo sujeción hasta el día que tú agarres tus cositas y te vayas de la casa. Y ahí ya vos vas a ser autoridad de tus hijos. Pero mientras estás en esa casa, tenés que ser obediente a tus autoridades. Y tenés que ser obediente a tu papá, a tu mamá. Tenés que ser obediente. ¿Por qué? Porque si no, estás en rebeldía. ¿Y qué va a pasar si estás en rebeldía? Es pecado. Y si estás en pecado, ¿qué va a venir? Fracaso, golpes a tu vida, enfermedades, muerte, problemas. Pero si entendemos esta palabra, nos vamos a evitar dolor, nos vamos a evitar fracaso. Es tan sencillo evitar los fracasos si nosotros tenemos una buena escucha esta mañana y logramos entender que tenemos que escuchar. Esa rebeldía te va a llevar a la muerte. Esa rebeldía te va a llevar a la tumba.
Esa rebeldía te va a llevar hasta donde tú no piensas que te va a llevar. Mira el pueblo de Israel, 36 muertos por alguien que había tomado algo que no era. Por eso uno debe de ser muy estricto, y debemos de ser muy estrictos. Identificar cuál es el origen. Y cuando yo lo tengo identificado, y si este es el origen, usted está consciente, usted dice: hermano, yo estoy pasando esto, porque esta es una prueba que Dios ha mandado. No porque yo estoy mal, no porque yo soy desobediente, no porque yo estoy alejado. Esto que me está pasando, ha llegado esta prueba, como el caso de Job, llegó la prueba porque Dios había permitido. Entonces llegó la enfermedad, llegó la pobreza, llevó todo este tipo de situaciones porque Dios la permitió. Entonces uno debe decir: ahorita estoy pasando esto, ha llegado esta enfermedad a mi vida, ha llegado este problema económico a mi vida, ha llegado esto otro, no porque yo estoy mal, sino que yo estoy consciente que Dios tiene un propósito con esto. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué te voy a decir con esto? ¿Qué significa esto? O sea que uno debe decir: Señor, yo soy un Job. Yo soy un Job, Señor. Y como soy Job, he sido íntegro, he sido honesto, Señor. Entonces por eso, Señor, ha venido esta enfermedad. Señor, por eso ha venido este problema económico, Señor, porque yo soy igual a Job. ¿Se cree usted eso, hermano? ¿Se cree usted esa gran mentira? ¿Seremos nosotros igual a Job? No, hermano. Si has venido rogado a la iglesia, pues va. Te trajeron porque te iban a dar pupusas. No te deja atol con el dedo, hermano. No te deja atol con el dedo. Te vas a ir mojado a Estados Unidos porque sos un gran rebelde y no quieres entender que en Dios está la victoria. Y tienes que entender que en Dios está la victoria, que estás mal. No somos los grandes Job, hermanos. Usted no es, se lo voy a decir, usted no es una Job. Usted es un gran rebelde. Dígale que sale la para ahí. ¿Cuántas veces nos han puesto a servir? Y no quiere abrir su hogar de restauración, no quiere ser obrero, no quiere hacer nada. No quiere servir, no quiere compromiso en la iglesia. No somos Job, hermano. Por eso le digo, usted no es Job. Usted y yo no somos Job. Por eso le digo, uno debe identificar: Señor, esta enfermedad ha venido porque yo soy un Job, Señor. He sido íntegro contigo. No somos así, hermano. Tenemos unos grandes cachos. No de cabra, de diablo. No somos. Pero cuando uno dice: Señor, aquí salen estos grandes cachos, tené misericordia de mí, Señor, tené piedad de mí, Señor, no quiero más fracasos en mi vida, Señor. Ya estoy pasando esta enfermedad, ya estoy pasando esta pobreza, ya estoy pasando este problema con la familia, ya mis hijos se metieron a la violencia, Señor, tené misericordia, tené misericordia, tené misericordia. Y Dios es un Dios misericordioso con la vida del creyente. Entonces, por eso le digo, uno debe de identificar: esto viene de acá. Entonces, Señor, dame misericordia. Y entonces vienen las victorias para la vida del creyente. La humildad, la sencillez, eso nos traerá grandes victorias en la vida. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Esta mañana, el origen de todos nuestros males está ahí, que nos hemos alejado. Ahí está el origen.
Nadie es culpable. Nadie. Somos nosotros, porque nos hemos alejado. Andamos en rebeldía, estamos lejos, no queremos nada del Señor. Pero por eso el Señor nos trae a reflexión esta mañana. Él no quiere que sigas de golpe en golpe. No quiere que sigas de fracaso en fracaso. Los fracasos duelen. Las muertes duelen. El dejar la familia duele. Las cosas difíciles, los fracasos, fracaso es fracaso. Es difícil. Hay muerte, hay dolor, hay enfermedad, hay tristeza, hay falta de paz. Pero por eso el Señor nos habla que el origen de nuestros fracasos debemos de enmendarlo esta mañana. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.